Los hermanos, Dios les bendiga y vamos a compartir en este día la palabra de Dios y damos gracias a Dios por esa palabra de Dios que nos fortalece, que nos bendice y vamos a compartirla en esta noche con el título Comunión en la Luz. Comunión en la Luz es la comunión que Cristo siempre nos da y es un regalo precioso de Dios para estar en comunión en la luz. El pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulos 1 y 2, que nos habla de la importancia de estar en la luz. Por eso, buenas noches a todos, Dios les bendiga y queremos desear la más linda bendición en este tiempo de lluvia, nublado, pero el gozo del Señor está acompañándonos, está con nosotros, está en todo momento y en cada momento. Por eso este libro de Primera Juan nos habla de la palabra de vida, nos habla de la luz que es Cristo, y el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan, y escribió el libro del Apocalipsis. Así que fue un discípulo, un apóstol realmente que nos dejó muchas enseñanzas que las aprendió directamente del Señor. Entonces vemos que en la primera carta él hace una declaración doctrinal de la persona y la obra de Jesucristo. Había una gran batalla en ese tiempo, pero él quería explicarnos lo que significa ser un cristiano, una cristiana del Señor, y entonces escribió estos libros. El apóstol Juan tenía influencias heréticas, de herejías en ese tiempo, que eran los gnósticos, y los gnósticos creían que en Cristo tenía la consistencia de un fantasma, que Cristo no tenía cuerpo, sino que era como un fantasma, y que el Hijo de Dios no fue realmente humano. Esa era la herejía que querían meter en la iglesia. Por eso es importante estudiar y conocer la palabra de Dios, porque tenemos que saber la verdad que nos hará libres. Por eso se esfuerza el apóstol Juan de escribir esta carta y decirle a las personas que, como dice los primeros versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con él y se nos manifestó. Contra esta herejía, que decía que Jesús era un espíritu, que no tenía cuerpo, que era como un fantasma, eso atacaba a la iglesia cristiana y hacía debilitarse a muchos creyentes y a algunos apartarse, porque no habían entendido la palabra de verdad. Pero aquí el apóstol Juan nos habla de que era desde el principio, como en el libro de Juan, el capítulo 1, él comienza la carta de Juan diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí él no estaba hablando de algo que leyó, de algo que le contaron, él estaba hablando de algo que él lo había experimentado. Por eso esa herejía quería trastocar la iglesia, quería meterse en el pensamiento de los creyentes. Y por eso el apóstol Juan dice que conocimos lo que era desde el principio.
desde el principio de la creación. Este fue con Dios en la creación. Y lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Acá Juan afirma que no es algo que era un fantasma que se aparecía, sino que era el Hijo de Dios encarnado en un ser humano. Por eso cuando se apareció a sus discípulos le dijo a Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costado y verás que yo soy el Señor. Y ellos, como dice acá, lo habían oído hablar palabra de Dios, habían visto milagros poderosos, entonces no podía aceptar una herejía tal, no se podía aceptar algo que estaba contrario a la palabra de Dios. Por eso vemos acá que Juan se esfuerza, se preocupa por compartir con la iglesia la verdad, por compartir con la iglesia la luz. Y dice, lo hemos contemplado, lo han visto nuestros ojos, lo hemos palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida. Tuvimos la cena del Señor juntos, Él partió el pan, sirvió la copa y estuvimos pasando la última cena con Él. Le vimos morir en la cruz y no era un fantasma que estaba muriendo, era un cuerpo encarnado del Dios vivo y verdadero. Por eso en este tiempo tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder vivir una vida cristiana aceptable. Ellos decían, hemos estado en contacto con el Señor, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. Así que no estoy hablando de algo que es un sueño efímero, estoy hablando de Cristo reencarnado, Dios reencarnado, trayéndonos el mensaje de salvación. Por eso, como creyentes, tenemos el privilegio de haber experimentado este Cristo encarnado, este Cristo que es Dios mismo, y Él cambió nuestra vida, perdonó nuestros pecados, borró toda raíz de amargura, toda herida del corazón. Entonces no nos hemos encontrado con un fantasma, nos hemos encontrado con un Cristo resucitado, que a través del Espíritu Santo obra en medio de sus hijos, de la iglesia, a través de la palabra, y dice que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios siempre quiere mostrarse a sus hijos que le aman. Dios quiere mostrar la encarnación de Cristo a sus hijos que le aman. Se encarna en cada día, en los problemas que tenemos que enfrentar, en las circunstancias. Entonces vemos acá que Juan se preocupaba por escribir esta carta para decir a los hermanos, no hagan caso a las herejías, no hagan caso a las especulaciones que no tienen que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre tiene vigencia, no está fuera. No es que tenemos que adaptar la palabra de Dios a los tiempos, sino tenemos que adaptar los tiempos a la palabra de Dios, decía un líder cristiano. Entonces acá vemos que decía que se nos manifestó, lo hemos visto, lo testificamos y anunciamos la vida eterna. Jesús es vida, Jesús vino a sufrir en la misma condición nuestra. Entonces mira cómo comprende nuestros sufrimientos, nuestras necesidades. Hoy estuvimos con una familia del pastor Eliseo que falleció el domingo, consolándole, fortaleciéndole. Y bueno, el consuelo y la fortaleza del Señor es real. El consuelo y la fortaleza del Señor es preciosa. Por eso también cada día la presencia del Cristo vivo se hace presente en nosotros. No solamente en los momentos de éxito y de bendición y de aplausos,
sino en todo momento se hace presente. Por eso Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque se nos manifestó. Es decir, Pablo no hubiera muerto decapitado si hubiera visto un fantasma. Pedro no hubiera muerto crucificado cabeza abajo si hubiera visto un fantasma. Vio la reencarnación de Dios en Cristo, vio los milagros, las maravillas, los prodigios que Dios sigue haciendo en el día de hoy. Los testimonios se van sumando para ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios bendiga a los hermanos que están añadiéndose al programa. Y por eso me interesa la preocupación de Juan, queriéndonos decir, miren, lo que hemos visto es verdadero. Y yo me imagino, ¿no? Algunas personas que partieron con el Señor, ellos están ya gozando de la presencia de Dios. Primero fueron enseñados en la palabra. El Espíritu Santo le ayudó a arrepentirse de sus pecados, le ayudó a amar a Dios y decirle, Dios, yo quiero vivir la vida que vos me proponés, la vida que Cristo nos enseñó. Y bueno, hoy todos los mensajes, sermones, canciones que han escuchado, lo están gozando la presencia de Dios por haber creído en Jesucristo y pedido que Él cambie nuestras vidas, perdone nuestras faltas. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, versículo 3 del capítulo 1 de 1 Juan, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando dejamos al Espíritu Santo obrar, hay comunión entre nosotros, hay amor. Por eso muchas veces las personas dicen, no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Sí, hay personas que se equivocan, otros serán hipócritas, pero no todo es así. Entonces, cuando el amor de Cristo está en el corazón, vemos a nuestros hermanos con amor, tratamos de ayudarnos en nuestras necesidades, tratamos de ayudarnos en nuestros quebrantos y dificultades, porque así es la familia de Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra de Dios y envió el Espíritu Santo, todo eso no es un cuento, es una realidad que cambia el mundo de mentira y engaño donde estamos viviendo, porque la verdad cambia nuestro sistema de engaño y de mentira. Pensábamos que éramos muy inteligentes, muy sabios en hacer lo que se nos daba la gana, pero vemos que no es así, que Dios perdona nuestras faltas, Dios perdona nuestros pecados, y por eso vemos que el Señor está con nosotros todos los días. Sigue diciendo Juan acá en el pasaje que esa herejía que creían que Jesús era un fantasma y que no fue verdaderamente humano, Juan se encarga de explicar a la iglesia y explica a la iglesia hoy que la palabra de Dios siempre está vigente, la palabra de Dios no cambia. Es decir, a veces como eruditos bíblicos queremos cambiar la palabra de Dios y adaptarla a la gente, y a veces eso se intenta, pero no, las personas debemos adaptarnos a la palabra de Dios, porque está siempre vigente. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, la comunión entre nosotros es fácil, la comunión entre nosotros es posible. Entonces, cuando yo no tengo comunión con mi hermano y no trato de arreglar las cosas como debe ser, como nos enseña la palabra, entonces donde estoy fallando es que mi comunión con Dios no está buena, mi comunión con Jesús no está buena, porque cuando mi comunión con Jesús está buena, siempre tratamos de perdonarnos, de ayudarnos, de amarnos en el amor de Cristo. Sigue diciendo acá, estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Si esta cosa se las escribo, estas cosas se las comparto, para que vuestra vida esté llena de gozo. Y el gozo es la fortaleza del Espíritu Santo. Hoy decíamos en el sepelio, decíamos que el gozo del Señor iba a sostener a la viuda, a los hijos, a la familia, porque el gozo del Señor es una fortaleza que viene de lo alto y que realmente nos ayuda en los momentos más increíbles, cuando fallamos, cuando no tenemos fuerza, cuando estamos de duelo y pedimos a Dios socorro, y el Señor envía socorro desde el santuario, el Señor envía socorro a nuestras vidas, nunca vas a estar solo. Entonces acá dice que el gozo va a ser cumplido, el gozo del Señor va a cumplirse en nuestra vida, y nadie puede perder el gozo a no ser que uno mismo intente perderlo. Uno mismo deje las enseñanzas, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos, el buscar estar en comunión unos con otros. Por eso Juan escribía esta carta tan hermosa. Y sigue diciendo en el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, Dios es la luz que nos alumbra. 3 declaraciones hace Juan en sus 5 libros que escribió. Una dice que Dios es espíritu, otra dice que Dios es luz y otra dice que Dios es amor. La gente en ese tiempo creía en todo tipo de ídolos, de dioses, y les ayudaba a tener esos ídolos, porque eran ídolos inmorales, y entonces le ayudaba a vivir una vida mediocre, porque los ídolos no iban a decirle nada. Estaba el dios del vino, estaba el dios de todo tipo de dioses, ¿no? Y entonces les convenía porque no eran dioses santos, no eran dioses perfectos, y les convenía seguir a un Dios imperfecto, naturalmente, Dios con minúscula. Pero gracias a Dios, Jesucristo se encarnó y vino a morir por nosotros y nos mostró al Dios vivo y verdadero. Esa era la batalla que tenía la iglesia en ese tiempo, esa es la batalla que estaba librando Juan. Y por eso acá nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso es tiempo de entender que Dios es santo y Él quiere perfeccionarnos. Tenemos debilidades, fortalezas, pero el Señor nos ama y quiere que vayamos creciendo en la vida cristiana. Él nos ayuda para que nuestro gozo sea cumplido, para que en los días que nos dé sobre esta tierra podamos experimentar el gozo del Señor, aún en medio de una generación perversa, maligna, que vitupera el Evangelio porque sus vidas no están en comunión con Dios. Entonces quieren mentir acerca del Evangelio, porque la mentira es quien les guía. Por eso dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces sentimos expresiones de desprecio hacia Cristo, hacia el Evangelio. Hacia la iglesia hay un montón de expresiones, porque hay muchos tipos de iglesia, pero también hay hacia Cristo, también hay hacia el pueblo de Dios, también hacia la iglesia, porque la iglesia es el único bastión que queda para predicar la verdad. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que en medio de esta crisis que ataca a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, a todo ese ambiente de mentira, de engaño, que quiere destruir la familia, el hogar, la creación de Dios. Entonces acá dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. En Dios no hay error, Dios es perfecto, no tiene ninguna tiniebla. Por eso cuando nos acercamos a Él, el Espíritu Santo nos hace ver nuestras virtudes,
y también nuestros defectos. Las virtudes para dar gloria a Dios por ese cambio que el Señor ya empezó a hacer en nuestras vidas, y los defectos o las debilidades es un motivo para decirle: Señor, cámbiame. Señor, tú puedes hacerlo. Tu obra es completa, tu obra es perfecta. Por eso los dioses con minúscula son dioses de oscuridad. Hoy mucha gente adora a los artistas, adora a los deportistas, adora a los políticos, pero lo único que guían es a la oscuridad. No te van a guiar a la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. En la Biblia nos habla de esa luz viva y verdadera. En Él no hay tinieblas, porque Él es la verdad. En Él no hay odio, porque Dios es amor. Y no hay ningún tipo de tiniebla, porque Dios es luz. Así que cuando nos encontramos con Cristo y con la familia de Dios, es un regalo precioso que Dios nos da mientras tenemos vida. Es un regalo que tenemos oportunidad de prepararnos para el día que Dios venga a buscarnos, individualmente o como iglesia. Tenemos que prepararnos cada día, decirle: Señor, ayúdame, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, ayúdame a completar el gozo del Señor en mi vida. Y dice acá también que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no se puede andar con una pierna en un lado y la otra pierna en otro, sino que decirle: Señor, ayúdame a practicar la verdad. Tengo errores, necesito cambios, pero me pongo en tus manos para que hagas esos cambios. Pongo mi voluntad, Señor, para que me cambies. Porque dice: si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión es muy importante. Si caminamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Podemos enojarnos, podemos sentirnos mal en algún momento, pero en todo momento estamos dispuestos a mejorar, porque una de las evidencias de que andamos en luz es tener comunión unos con otros. Somos diferentes, nos hemos criado en diferentes ambientes, venimos de diferentes hogares, pero cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva vida, una vida de luz, una vida de bendición. Por eso, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice acá, el apóstol Juan dice acá: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A diario tenemos que buscar al Señor, decirle: Espíritu Santo, ayúdame a ver lo bueno y lo inconveniente de mi vida. Y lo bueno, por lo bueno te doy gloria, te doy gracias, y por lo inconveniente te pido que me ayudes, porque quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero ser un hijo y una hija que se agrada del Señor, quiero ser un siervo del Señor. También es muy importante el compromiso. A veces hay pocos creyentes comprometidos con la obra del Señor. O no es que falten, sino que hace falta más creyentes comprometidos. Por eso Cristo tiene que estar en el centro de tu vida. Todo es importante en la vida: la salud, el trabajo, la familia, pero Cristo tiene que estar en el centro. Y te invito a comprometerte con la obra del Señor, comprometerte en la oración, comprometerte en testificar a otros de la luz que vino al mundo. Mucha gente camina en tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está en luz, una evidencia del Evangelio es que tenemos comunión unos con otros. No seamos ninguno de nosotros personas que enseguida estamos dispuestos a quebrar la comunión, a romper la comunión, a perder la comunión. Como decía antes, algunos dicen: no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Nadie rompió la comunión de esa persona, la rompió solo. Esa persona misma se apartó de la comunión de la iglesia, y la comunión con Cristo y entre nosotros tenemos que cuidarla todos los días de nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, dice versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si no tenemos que creer que somos autosuficientes, tenemos que saber que cada día necesitamos buscar el rostro, la presencia del Señor y poder decirle, Señor, gracias porque me has guardado. Y por último dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es fundamental para limpiar los pecados. Los pecados no se limpian haciendo 10 oraciones, sino se limpia cuando nosotros confesamos delante de Dios nuestros pecados, cuando pedimos perdón a Dios y a quien hemos ofendido. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo no le puedo perdonar a usted los pecados por más que sea obispo de la iglesia, sino que Jesús es el que perdona, porque el único que es fiel y justo es el Señor, y tuvo necesidad de reencarnarse y venir a esta tierra, porque se necesitaba alguien que fuera fiel y alguien que fuera justo para hacer dos cosas. Primero, el perdón, que es la culpa psicológica, y segundo, es limpiarnos de toda maldad. Si uno se limpia con algún detergente especial, la maldad se limpia confesando a Dios nuestros pecados. Por eso tenemos que llegar a toda persona en este tiempo para que se dé cuenta que lo que es pecado lo aleja de Dios. Por eso tenemos ataques, porque el pecado aleja de Dios. Pero tenemos que decir, Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo para acercarnos a Dios. Por eso si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Te acordás cuando confesaste a Dios los pecados, nuestros pecados? En ese momento el Señor nos perdonó. Y no hay nada más lindo que experimentar el perdón de Dios. Es algo glorioso, vos lo sabés. Cuando uno se arrepiente de corazón y está compungido por haber pecado, la gracia de Dios viene a tu vida, la misericordia de Dios viene a tu vida y tenemos una experiencia que nunca habíamos entendido antes, cuando desde el cielo Dios nos dice, te devuelvo mi misericordia, te devuelvo mi amor, mi gracia, porque te perdono. Y también después nos limpia de toda maldad. Es decir, ese pecado que el Señor perdonó, quiere arrancarlo de nuestra vida, sea egoísmo, sea orgullo, sea mentira. El Señor quiere arrancar esa maleza del corazón. Entonces no solamente nos perdona y nos limpia, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de todo pecado. Él es el que nos limpia, no es un ser humano que nos limpia, es el Señor que nos limpia en esa relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Por eso en esta noche, si hay alguien que todavía no conoce al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que podamos repetir una oración de recibir a Cristo como tu Salvador. Si no lo hiciste antes, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche confieso a ti mis pecados, me arrepiento y te pido perdón. Te pido que tu sangre preciosa me limpie y que arranques de mi vida todo pecado. Límpiame de todo pecado, odio, envidia, orgullo, temor, angustia. Límpiame que pueda confiar en ti. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Ahora sos hermano en Cristo y no hay nada más grande en la vida que experimentar el perdón de Dios. Todos te pueden condenar, pero cuando Dios perdona, no hay nadie que te pueda disuadir de esa bendición de recibir el perdón de Dios. Y ahora vamos a orar por aquellos que están en enfermedad, aquellos que han perdido seres queridos, que Dios pueda poner consuelo, aquellas peticiones especiales que tenemos delante de Dios. Vamos a orar juntos en esta noche y con fe reciba ese milagro de un Cristo encarnado, Dios mismo viniendo al mundo, y nos dejó el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza y el poder para andar en la luz, en la verdad y en amor. Oremos juntos en esta noche
por obras poderosas de Dios en nuestra vida. Señor Jesús, te adoramos. Tú vives, tú reinas, tú eres poderoso. Y en esta noche toca cada cuerpo enfermo. En esta noche toca cada alma y espíritu atribulado, con temor, con angustia, con heridas. Sana las heridas, Señor, en esta noche. Y sabemos, Señor, que queremos pedirte perdón por nuestros pecados, confesarlos a ti y recibir sanidad y aprender a vivir en sanidad. Ayúdanos porque somos débiles, pero tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Bendigo a cada uno de mis hermanos, aquellos que han perdido seres queridos. Señor, te pido, Padre, que tú les des consuelo, fortaleza, y pedimos, Señor, que bendigas nuestra nación, bendiga a las autoridades, todos los que están en eminencia, que puedan arrepentirse, puedan confesar sus pecados a Dios, para que realmente sean libres. Si no, la libertad no existe para un corazón que no confiesa sus pecados. Existe la esclavitud del pecado. Por eso ayúdanos a predicar este evangelio de poder y obras sanidades en esta noche, milagros, como lo estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les recuerdo, este viernes tenemos a las 21 horas la vigilia y el domingo tenemos Santa Cena. Así que les espero en el programa del domingo a las 11, donde vamos a compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno. Saludo de la pastora Elba. Muchas bendiciones, queridas familias. Dios les bendiga.